Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio que llamamos nosotros Maná para el Desierto. Un espacio dirigido muy especialmente a las familias que se encuentran viviendo también esta situación de cercanía con motivo de la pandemia. Con la invitación a que desde el Evangelio y muy especialmente desde Jesús, pues edifiquemos la iglesia de casa o iglesia doméstica. Comenzamos pues nuestro espacio pidiéndole al Señor que entre en nuestra casa, que golpee fuerte y que nosotros sintamos también el que Él viene por nosotros y quiere estar con nosotros. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa en familia contigo. Amén. Bien, en el día de hoy quiero hablar con motivo de la fiesta de San Pedro Claver de esta jornada que en Colombia se celebra el Día Nacional de los Derechos Humanos, hoy 9 de septiembre. Y a partir del testimonio de vida de este sacerdote que dedicó su vida a los esclavos negros. Precisamente él fallece el 9 de septiembre de 1654 y con motivo pues de su muerte también se instauró en Colombia el Día Nacional de los Derechos Humanos. Sí que tenemos nosotros necesidad de entender que la justicia comienza por reconocer los derechos de los más vulnerables. Es bastante significativo que los profetas señalen permanentemente que Dios, antes que sacrificios y que holocaustos, lo que quiere es justicia y misericordia. ¿A qué se refiere Dios cuando habla de justicia? Simplemente, para no complicarlo, al reconocer los derechos de los más frágiles. Y también lo repite Jesús. En estos días veíamos el texto que precisamente cuestionando o criticando el actuar y la piedad de los maestros de la ley y de los fariseos, preocupados por la piedad y por el pago de los impuestos, y especialmente el pago de los impuestos de lo que no debería pagarse, de lo más insignificante, de la menta y el anís. Ustedes recuerdan. Dice, pero se tragan lo más importante. Dejan colar el mosquito, dejan pasar el camello y se tragan el mosquito. Para decir, se fijan en las cosas insignificantes, pero no
en lo central de la ley, que es la justicia, la fidelidad y la misericordia. Eso es lo que quiere Dios. ¿Y qué se entiende allí por justicia? A veces nosotros manejamos un concepto de justicia vinculado a nuestro ánimo de venganza. Decimos, por ejemplo, nosotros, se hizo justicia, ¿por qué? Porque lo metieron en la cárcel. Se hizo justicia, porque lo castigaron. Se hizo justicia, ajuste de cuentas, porque lo mataron. Incluso nosotros a veces nos decimos, por algo sería, por algo pasó, por algo lo matarían. Y terminamos justificando nosotros incluso las muertes. El concepto de justicia que maneja Jesús y que es de Dios no es este concepto de justicia como vindicativa o punitiva, es decir, que apunta al castigo, como el que la hace la paga. Ese tipo de justicia no maneja Dios. El tipo de justicia o la noción de justicia que maneja Dios es, ante todo, reconocimiento de los derechos de los más frágiles, de los más débiles. Y justicia restaurativa, que significa esto, que tanto la víctima como el victimario deben ser siempre considerados, porque Dios quiere siempre el bien de ambos, la recuperación de ambos. De la víctima, naturalmente, que ha sufrido una situación de afectación de sus derechos fundamentales, y también del victimario, porque el victimario también es hijo de Dios y hermano nuestro. Entonces, desde este concepto de justicia, como reconocer los derechos, es que quiero que entendamos también el sentido de la fiesta o de la memoria que hacemos nosotros hoy de San Pedro Claver, como el esclavo de los negros que llegaban a Cartagena. San Pedro Claver nació en España en el año 1580. Él se llamó a sí mismo, así quiso hacerlo, el apóstol de los negros, el esclavo de los negros. Desde muy temprano vino en el siglo XVII aquí a Colombia, también a Tunja, a Bogotá, en donde estuvo terminando sus estudios, también en Tunja, donde estuvo trabajando, pero su especial dedicación y misión se dio en Cartagena, a donde fue enviado por su comunidad, los padres jesuitas. Cartagena era un puerto, y un puerto de llegada de todas esas personas afrodescendientes, que venían pues tratados como mercancía en barcos que eran barcos de negros. Eran allí hacinados, primero en África casi que como cazados, como animales. Se les hacinaba ahí en los barcos, muchos se enfermaban, también morían, y también, digamos, eran aquejados por diversas enfermedades. San Pedro Claver entonces encuentra una ciudad de la de Cartagena muy debilitada moralmente, porque se encuentra allí con comerciantes de negros, con usureros, con piratas, pero también toda esta maquinaria de la Inquisición, siempre atenta a donde hubiese como una falta, diríamos así, de fe, de atentado contra el dogma o la fe de la Iglesia, para entonces juzgar y condenar. Recordemos lo que fue también grave la Inquisición en Europa. Era una convicción que los negros no tenían alma, que los negros también en el fondo eran mercancía, y así efectivamente eran tratados y traídos. Porque en este periodo de conquista, y especialmente todo el trabajo de las minas, los trabajos pesados, pues los indígenas no resistían.
Y hubo verdaderos apóstoles, como Fray Bartolomé de las Casas, dedicados precisamente a defender los derechos de los indígenas. Y defendiendo los derechos de los indígenas, pero también editándose como que mano de obra, entonces empezaron a atraer una cantidad de población, precisamente del África. Lo que hizo San Pedro Claver fue dar una verdadera batalla por la justicia, y en el sentido que lo dije antes, es decir, una batalla porque los derechos de los negros fueran reconocidos. De tal manera que San Pedro Claver estaba siempre atento, y desde su ventana veía cuando llegaba un barco e inmediatamente corría al puerto para recibirlos, para acogerlos y para ofrecerles cariño y también expresiones de afecto. Bautizó cerca de 300.000 negros. Era una situación pues inhumana la que allí se vivía por el calor, los mosquitos, las enfermedades. Pero la lucha más grande que tuvo que dar Pedro Claver fue precisamente contra los blancos, contra los españoles, que precisamente miraban y trataban con desprecio al negro. Llegaban allí y eran subastados, y subastados por su apariencia, su fuerza, su cuerpo. Eran cuerpos expuestos para ser vendidos así, como mercancía, y tratados después como esclavos. ¿Qué hizo Pedro Claver? ¿Y por qué en este día nosotros también estamos llamados a reconocer la importancia de trabajar y defender los derechos humanos? Empezando por el derecho a la vida. Pues San Pedro Claver creó un grupo o una misión humanitaria. Una cosa muy bonita fue que se dedicó a aprender su lengua, especialmente el angolés. Venían mucho de Angola. Lo recibía allí y a los enfermos les ofrecía los primeros auxilios. También los liberaba de ese miedo y pánico con el que venían los negros cuando llegaban a Cartagena, porque ellos pensaban que los traían para ser devorados por los blancos. Imaginen ustedes el terror y el pánico de estos hombres y mujeres que eran traídos en estos barcos pensando que se los iban a comer, que los iban a devorar, que iban a ser como carne para los blancos. Empezó, por otra parte, San Pedro Claver, la formación cristiana de ellos. Para él, y era lo que defendía, los negros tienen alma, son personas humanas. Y uno dice, en algún momento yo me pregunté, bueno, pero San Pedro Claver, como que cómplice del sistema, porque se dedicó fue a bautizar. Pero lo grande de este gesto, ¿cuál es? Bautizarlos, ¿qué era? Reconocer su dignidad humana. ¿Quiénes eran bautizados? Los blancos. Si Pedro Claver entonces ofrecía el bautismo, quedaba en negro. Primero, identidad, porque se le asignaba un nombre. Y segundo, identidad cristiana, es decir, era igualmente humano, y al ser cristiano merecía entonces el que se apreciara su derecho a una vida digna y a una vida justa. Esto es muy importante, lo que hace ese gesto del bautismo con San Pedro Claver. Una atención especial hacía Pedro Claver a los moribundos y a los ancianos y a los leprosos. Se recuerda, cuentan, cronistas, que Pedro Claver tenía su ventana directamente ubicada allí, hacia el puerto. Y apenas entonces, donde él podía ver los barcos que llegaban. Y cada vez que llegaba un barco, él decía, es Cristo que viene en auxilio, voy a socorrerlo.
Y corría entonces, porque él decía y lo afirmaba, que Cristo estaba presente allí, en las personas de los negros. La esclavitud en esa época era una institución española criminal. Movía muchísimo dinero. Entonces, las compras, las ventas que hacían los esclavistas, y esclavistas que eran muy poderosos, prácticamente enfrentaron a Pedro Claver con el poder, diríamos así, de los comerciantes. Por eso también se ganó San Pedro Claver muchos enemigos. Era enfrentarse con el poder. Pero ahí es donde ve uno, oye, la importancia de este santo en la defensa de los derechos de esta población afro. Les devolvía con el trato su dignidad. Por eso entonces, por ejemplo, se cuenta que él mismo los arropaba con su propio manto, que él mismo los tocaba, que los besaba, que los llenaba de afecto. Y este símbolo de cercanía, entonces, imagínense ustedes un negro que venga con terror, con pánico de que va a ser devorado, y encuentra a alguien que lo recibe con afecto, con cariño, con amor, que lo trata como persona humana, pues naturalmente desaparece todo temor y todo miedo. Y San Pedro Claver se coloca de parte de ellos. Colocarse de parte de los vulnerables, de las víctimas, colocarse de parte de quienes son tratados como mercancía, era precisamente oponerse al poder. Incluso se cuenta que había que hacer todo este trabajo de dignificación del negro, incluso a ocultas, porque la Inquisición también, es decir, esos tribunales eclesiásticos interesados en condenar, en juzgar y en matar, que pues sabemos nosotros cómo la Iglesia o parte de la Iglesia se equivocó en este método, en esta forma también de purificar la fe, condenando a los herejes y también mandando a la horca o a la hoguera, digamos, a personas, digamos, en esas condiciones. Pues esto era un trabajo definitivamente grande, pero grande porque devolvía la dignidad, les hacía sentirse personas humanas, dignas, y sobre todo porque San Pedro Claver nos enseña, ese es el concepto de justicia que hay que manejar. Ese es el concepto de justicia que hay que manejar. Es decir, ¿cuándo soy justo yo? Cuando reconozco los derechos humanos de las personas más vulnerables. Yo no soy justo porque le dé a cada uno lo que le corresponde. Yo no soy justo porque yo aplique el que la hace la paga. Yo no soy justo por eso. Yo soy justo porque restauro víctima y victimario, porque promuevo el encuentro del ofensor y el ofendido, porque también, cierto, me coloco de parte de las víctimas, pero nunca contra el victimario como una persona que no es humana. Recordemos que Dios y Jesús nos lo hace ver, que Dios ama al pecador, pero odia, eso sí, o rechaza la injusticia. Ama al pecador, odia el pecado, o mejor, rechaza el pecado. Entonces, en este día en el que nosotros celebramos el Día Nacional de los Derechos Humanos, pues estamos llamados nosotros, teniendo presente esta figura tan especial, la de San Pedro Claver, cuya fiesta celebramos hoy, también a que nosotros trabajemos en la defensa y promoción, incluso a riesgo de la vida, a riesgo de la vida. El primer derecho fundamental que hay que defender, ¿cuál es? La vida, la vida. Y recuerden ustedes que allí donde acontece la vida, allí donde se da la vida, allí está aconteciendo el reino de Dios. Allí donde se trabaja por una vida justa y digna,
allí está dándose, allí se encuentra Dios. Entonces, en ese trabajo, en el puerto que hace el San Pedro Claver, allí está aconteciendo el reino de Dios. ¿Dónde y cómo encontrar a Dios? En el trabajo de Pedro Claver. Y cuando usted y yo nos comprometemos por la defensa de la vida humana, en estos días nos ha sorprendido, por ejemplo, o mejor, ayer, ese hecho que se dio con la fuerza pública, donde una persona, sí, en estado de licoramiento, pero gritaba, no me mate, y con estos choques eléctricos, pues terminan matando, asesinando a una persona. O el caso de Dylan. Nosotros no podemos aplicar eufemismos, es decir, unas palabras que quitan la gravedad a los hechos. Que no fue muerte, no, es un homicidio. Lo mismo que no son masacres, sino que son homicidios colectivos. No, son masacres, que digamos no es esto es una confrontación, no, hay conflicto, hay guerra, pero sobre todo digamos cuando la vida está amenazada y cuando la vida también cae bajo quien sea, estamos nosotros llamados como cristianos a pronunciarnos a favor de la vida y naturalmente contra todo método de extinción y también de aplicación de la muerte a toda persona humana. Esto es lo que aprendimos de Jesús. Esto es lo que aprendimos de Jesús. Entonces, bueno, así cierro esta tarde una invitación a que entendamos que el reino de Dios es vida y dignidad justa para todos. Y que la figura de Pedro Claver nos ayude a entender también cómo trabajar precisamente por los derechos humanos. Aquí, bautizar era dignificar. Buena tarde para todos. Dios los bendiga.